Ya, ahora sí. Ya, bueno, después de 3 intentos fallidos, ahora sí vamos a comenzar la clase. Em, Nos toca hablar del sistema endocrino hoy día, ¿ya? Em, Sistema endocrino que es bastante extenso, ¿cierto? La clase va a ser un poquito larga, o sea, espero que no, pero va a ser bastante densa quizás, va a tener mucho contenido. Así que vamos a comenzar, ¿ya? Generalidades del sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna. Va a ser el conjunto de órganos y tejidos del organismo que van a secretar un tipo de sustancia llamada hormonas. Las hormonas secretadas, ¿cierto? Van a ser liberadas del torrente sanguíneo y van a regular una de las funciones del cuerpo en puntos muy alejados de donde son producidas. ¿Ya? Entonces, de forma generalizada, el sistema endocrino va a trabajar mediante un sistema de señales, ¿ya? Un sistema de señas, ¿cierto? O señales que van a guardar algunas similitudes con el sistema nervioso. Pero esto, eh, en vez de utilizar señales eléctricas o impulso eléctrico, va a funcionar exclusivamente por medio de sustancias químicas, ¿ya? Mediante señales químicas que se van a liberar a la sangre. De forma bastante simplificada, vamos a tener una célula endocrina que va a producir y va a liberar una hormona, ¿cierto? Esta hormona va a ser depositada en la sangre y la sangre la va a llevar, ¿cierto?, hacia un tejido, a una célula diana, en donde la va a estar esperando un receptor y este receptor la va a llevar, ¿cierto?, al tejido que lo necesite. De forma bastante básica y simple, así como funciona, ¿ya? Obviamente tiene una complejidad química y y de moralidad también que necesitamos estudiar de forma más profunda, pero para estos fines no la vamos no la vamos a considerar. Entonces, hablando un poquito de anatomía del sistema endocrino, vamos a comprender que está formado por glándulas que producen y secretan hormonas, ¿cierto? Las hormonas van a regular muchas funciones en el organismo, incluyendo, entre otras, la velocidad de crecimiento, la actividad de los tejidos, el metabolismo, el desarrollo, el funcionamiento de los órganos sexuales y algunos aspectos de la conducta, ¿ya? El sistema endocrino va a actuar como una red de comunicación celular que va a responder a estímulos liberando hormonas. Tenemos dentro del sistema endocrino vamos a encontrar la glándula y algunos órganos endocrinos. Ya los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, ¿ya? Debido a sus secreciones, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo. Mientras que, por otro lado, vamos a tener las glándulas exocrinas que van a liberar sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago, el revestimiento de los conductos pancreáticos, ¿ya? La glándula endocrina, como algunas de las características comunes, van a carecer de conductos, ¿cierto? Va a tener una alta irrigación sanguínea y va a presentar, ¿cierto?, algunas vacuolas o unos sacos intracelulares que van a almacenar dicha hormona, ya que han sido producidas. Los órganos endocrinos, además de las glándulas, ¿cierto?, especializadas para tal fin, existen otros órganos como el riñón, el hígado, el corazón, las gónadas, que tienen una función endocrina secundaria. Por ejemplo, el riñón va a segregar hormona endocrina como la eritropoyetina, ¿cierto? En donde, y también la renina, en donde van a cumplir funciones bastante importantes en el nivel, ¿cierto?, de corazón y sistema circulatorio, ¿ya? Así que hay que tener harto ojo con eso. Hormonas, hablemos un poquito de las hormonas. Son sustancias químicas segregadas por las glándulas, van a viajar a través de la sangre a la célula diana, donde hacen que éstas realicen determinadas funciones. Van a actuar como coordinadoras y reguladoras, ¿cierto?, de numerosas funciones del organismo, con la finalidad de lograr que todos los sistemas funcionen concretamente y de forma correcta también y coordinada. Básicamente van a funcionar como mensajeros que transportan cierta información de una célula a otra. Por lo general, van a ser liberadas, ¿cierto?, directamente al torrente sanguíneo, solas o asociadas a alguna proteína transportadora que va a alargar su vida. Hacen su efecto en determinados órganos o tejidos a distancia de donde se sintetizaron. Las hormonas actúan generalmente virtiéndose en la sangre y provocando acciones en órganos situados a distancia. Y esta la vamos a llamar como comunicación endocrina. En algunos casos puede actuar sobre sí misma, sobre la misma célula que la sintetiza. Y esto lo vamos a llamar una acción o una comunicación autocrina.
o sobre células contiguas que están bastante cerca, y esta la vamos a llamar como acción paracrina o comunicación paracrina. Entonces, dentro de los tipos de comunicación hormonal se distinguen hormonas endocrinas que son las clásicas. Pasan a la sangre y actúan a la distancia, afectando a las células diana que se encuentran a mucha distancia del lugar que son producidas. Después, esta es la tipo como de comunicación clásica. Después vamos a tener la paracrina, que es la comunicación que se establece entre células que se encuentran relativamente cercanas. Es por lo tanto una comunicación ya de carácter más local. Después vamos a tener las autocrinas o la comunicación autocrina, donde las células responden a sus propias señales, ¿ya? Se van a responder a sus propias señales y esto va a provocar que si se necesita algún tipo de hormona, la misma glándula se la provee. Y por último vamos a tener la neuroendocrina, que tiene lugar cuando las terminales nerviosas de ciertas neuronas liberan hormonas hacia la circulación. El ejemplo clásico de este tipo de comunicación son las hormonas liberadas por las neuronas del hipotálamo que pasan a la sangre y actúan sobre otros tipos de órganos. ¿Cuáles son las funciones de la hormona? Ya vamos a encontrar tres grandes funciones: estimulante, inhibitoria y trópica. Ya la estimulante va a promover la actividad en un tejido, por ejemplo, la prolactina va a estimular la producción de leche y la glándula mamaria. Después vamos a tener la inhibitoria, donde va a disminuir la actividad en un tejido. Y por último vamos a tener la actividad trópica, que es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino. Por ejemplo, la tirotropina actúa sobre el tiroide y el tiroide también va a producir otra acción para secretar otro tipo de hormona. ¿Ya? Cuando hablamos de hormonas antagonistas son cuando tienen efectos opuestos. Por ejemplo, la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre y el glucagón la aumenta. Entonces, en este caso estaríamos hablando de hormonas antagonistas con respecto al glucagón, ¿cierto? Y la insulina. Después tenemos las hormonas sinergistas que cuando en conjunto tienen un efecto mucho más potente que por separado. Y en este caso tenemos la hormona del crecimiento y la T3 y la hormona T4, que son la tiroxina, no recuerdo el nombre completo porque es muy largo. ¿Cuál es el mecanismo de acción hormonal? Como el que ya se lo había explicado. Se van a liberar al espacio extracelular, se van a difundir, ¿cierto?, por los diferentes vasos sanguíneos y van a ser transportados por la sangre. Y van a actuar en tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. Independientemente de su concentración, van a requerir de una adecuada funcionalidad, ¿cierto?, del receptor para ejercer su efecto. Tenemos que hablar un poquito de las células diana, ¿ya? Las células diana disponen de receptores específicos que son capaces de reunirse en una hormona circulante. Los receptores son proteínas celulares situadas en la membrana celular o en el citoplasma que va a desencadenar una respuesta en la célula cuando se une a una hormona concreta. Aproximadamente, ¿cierto? Una célula diana puede contener entre 2000 y 10.000 receptores, que son bastantes. Entonces, para que vayan figurando, ¿cierto?, el recorrido completo, vamos a hacer acá un dibujo. Tenemos, ¿cierto?, acá una glándula, póngale, le vamos a poner glándula G, que secretó una hormona, ¿cierto? Esta hormona va a viajar en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Viajar en el torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo, por ejemplo, viaja, imagínense que una glándula del cerebro, pongámosle, que es una glándula del cerebro, que necesita una acción a nivel muscular, ¿ya? A nivel muscular. Acá vamos a dibujar un músculo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el músculo va a producir células, ¿cierto? Diana, que son receptoras. ¿Receptoras de qué? Receptoras de la hormona, ¿cierto? Que produjo la glándula que está en el cerebro. Entonces va a viajar, ¿cierto? Desde el cerebro, por todo el torrente sanguíneo, conjunto a su hormona, hasta el músculo que lo necesita, ¿cierto? Y a nivel de la capilarización van a estar estos receptores y la hormona va a captar, ¿cierto? O sea, la célula receptora va a captar la hormona, la va a pasar al músculo y le va a hacer, ¿cierto?, reproducir la acción que requiere, ¿ya? Más o menos así funciona, para hacerlo así como bien, bien básico. Ahora vamos a hablar del hipotálamo, ¿cierto? Y la hipófisis, que son bastante importantes si es que vamos a hablar de em, endocrino, sistema endocrino. Vamos a determinar que la hipófisis, ¿cierto?, es una pequeña glándula que se encuentra situada en el interior del cráneo, en la región denominada silla turca. ¿Ya? Consta de dos partes que se llaman adenohipófisis y neurohipófisis, ¿ya?
Es un saquito que tiene dos partes, una adenohipófisis y neurohipófisis, y se encuentra en el cráneo, en la silla turca. La hipófisis se encuentra unida al hipotálamo, que es una parte del cerebro situada debajo del tálamo, ¿ya? Por eso se llama hipotálamo, bajo el tálamo. El hipotálamo secreta aproximadamente unas 8 hormonas diferentes y la hipófisis también secreta otro tipo de hormonas diferentes, que la mayoría de las cuales controlan a su vez el funcionamiento de otras glándulas endocrinas que van a producir otras hormonas. Entonces, cuando estamos hablando del hipotálamo y la hipófisis, estamos hablando del eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Este eje es uno de los centros más importantes a nivel metabólico. ¿Ya? Esto va a regular, ¿cierto? Este eje va a regular un sinfín de actividades, ¿cierto? Que nosotros realizamos en el cuerpo, ¿ya? Uy, no sé por qué no puedo avanzar. Ahí sí. Entonces, este eje hipotálamo hipofisiario va a regular la hormona antidiurética, la oxitocina, la hormona tirotrofina, ¿cierto? La hormona adrenocorticotrofina, la prolactina, la hormona del crecimiento y la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Vamos a pasar a hablar cada una de ellas ahora. Entonces, la hormona antidiurética vasopresina, también llamada vasopresina a secas, es producida por el hipotálamo, pero se almacena y libera a través de la neurohipófisis, ¿ya? Su efecto principal va a ser el aumentar la concentración de orina y disminuir su volumen. ¿A qué se refiere esto? La orina tiene un gran porcentaje líquido de agua. Entonces, esta hormona, la antidiurética, lo que nos va a ayudar va a ser a rescatar, ¿cierto? Reabsorber todo lo que podamos de agua y va a aumentar, ¿cierto? La concentración de orina. O sea que nos va a ayudar a absorber el agua, ¿cierto? Y no botar más agua de lo necesario, ¿ya? Después tenemos la oxitocina, ¿cierto? Que al igual que la hormona antidiurética, es producida por el hipotálamo, pero secretada por la hipófisis. Estimula la contracción del útero durante el parto y va a favorecer la eyección de leche en el periodo de lactancia. ¿Y cómo se estimula la eyección de leche? La estimulación del pezón por la succión del bebé va a favorecer también la secreción de la oxitocina. La hormona del crecimiento, ¿cierto? O GHG o HGH, eh, es secretada por la hipófisis anterior o la adenohipófisis, que es exactamente lo mismo, va a favorecer el aumento del tamaño de las células y su división, por lo que va a inducir el crecimiento de los diferentes órganos y tejidos, y su acción es especialmente destacada sobre el crecimiento óseo y muscular. Es una hormona perdón, proteica secretada por la adenohipófisis que va a regular el crecimiento postnatal, el metabolismo y el balance electrolítico. Va a aumentar la lipólisis, por consecuencia van a disminuir los depósitos de carga y va a aumentar la captación, ¿cierto?, de proteínas y va a mantener finalmente la masa y la fuerza muscular. Después vamos a encontrarnos con hormonas trópicas, que son un conjunto de 4 hormonas secretadas para la adenohipófisis que poseen efectos estimulantes sobre otras glándulas endocrinas. Vamos a encontrar acá la tiroideo estimulante, la adrenocorticotropina, la folículo estimulante y la luteinizante. Vamos a pasar a describir cada una de ellas. Tenemos la tirotropina, ¿cierto? O la tiroideo estimulante, que se trata de una hormona glucoproteica secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis. Aumenta la secreción de la tiroxina y la triodotironina. ¿Ya? Esta hormona produce efectos específicos sobre la glándula tiroides, ¿ya? Como el aumento de la proteólisis triglobulina, que es una proteína iodada, lo que hace que se libere tiroxina y triodotironina a la sangre. ¿Qué pasa cuando... Ah, no, todavía no. Después tenemos la hormona adrenocorticotropina, que también es la llamada hormona adrenocorticotropa, ¿ya? Yo les dije, ya les dije ya con respecto a los nombres, son nombres bastante enredados, ¿ya? Estimula el crecimiento de la corteza de la glándula suprarrenal y va a favorecer la producción de las hormonas que se sintetizan en la misma. Ya después vamos a ver a más detalle qué es lo que hace la glándula suprarrenal. Después tenemos la hormona folículo estimulante, que en la mujer actúa favoreciendo la maduración de los folículos ováricos, y estimulando la secreción de estrógeno. En el hombre va a favorecer el desarrollo de los testículos y el proceso de formación de espermatozoides o espermatogénesis, ¿ya? Y la luteinizante en el hombre es la hormona que regula la secreción de testosterona, actuando sobre las células de Leydig en los testículos. Y en la mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo, ¿cierto? Y la secreción de progesterona. También va a estimular la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina. Entonces, ¿cierto? Tanto la folículo estimulante con la luteinizante vendrían siendo hormonas de carácter
antagonistas o sinergistas, ahí para que puedan responder en los comentarios. Sigamos. Vamos a hablar ahora de la glándula tiroides, una glándula que en los últimos 20, 10 años, ¿cierto? Se ha puesto muy, muy, muy de moda. Para describirla, pesa aproximadamente 30 gramos. Se encuentra situada en el cuello, debajo de la laringe. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo. Produce dos hormonas principales que reciben el nombre en conjunto de hormonas tiroideas. La triiodotironina, o T3, y la tetraiodotironina, o T4, ¿ya? Díganle T3 o T4 para que no se confundan con el nombre, ¿ya? Entonces, la acción de las hormonas tiroideas consiste en aumentar el índice metabólico basal. Van a incrementar, por tanto, el consumo de oxígeno por las células para formar el ATP y aumentan el metabolismo, ¿cierto?, celular de los hidratos de carbono, lípido y proteína. Entonces, las hormonas tiroideas van a estar inmersas, ¿cierto?, en casi todos los procesos celulares, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante saber qué nos va a producir, ¿cierto?, el exceso de esta hormona o la poca producción de esta hormona. Entonces, el exceso de producción de hormonas tiroideas va a conducir al hipertiroidismo, que se va a caracterizar, ¿cierto?, por la tendencia al nerviosismo y una pérdida de peso. El déficit de hormonas tiroideas va a provocarnos hipotiroidismo, que se caracteriza por el enlentecimiento, ¿cierto? Un letargo bastante marcado y una tendencia al aumento del peso, ¿ya? De hecho, existe el chiste ese de que, uy, te dicen, estás subiendo de peso, no, es que tengo hipotiroidismo, ¿ya? Hay que tener harto ojo porque muchas personas las pueden tirar como algún chiste, como alguna broma, y puede ser verdad, ¿ya? Entonces la trillodotironina, o la T3, es una hormona tiroidea, afecta casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo a nivel celular, incluyendo el crecimiento en conjunto con la hormona del desarrollo, o la hormona del crecimiento, el metabolismo, la temperatura corporal, ¿cierto? Y el ritmo cardíaco. Su función va a ser estimular el metabolismo de los hidratos de carbono y grasas, activando el consumo de oxígeno, así como la degradación de proteínas dentro de las células. La producción de la T3, ¿cierto? Y la de su prohormona tiroxina T4 es activada por la tirotropina, o TSH, la cual es secretada por la glándula pituitaria en respuesta a la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? O la hormona hipotalámica. Después tenemos la tiroxina T4, ¿ya? Que va a regular el metabolismo celular. La hiposecreción de la hormona tiroidea va a ralentizar, ¿cierto?, el metabolismo, lo que va a producir un aumento de peso, ¿cierto?, debilitamiento muscular, aumento de la sensibilidad al frío, mucha disminución del ritmo cardíaco, una pérdida de las actividades mentales de alerta. La actividad, la hipersecreción va a acelerar, va a producir todo lo contrario, va a acelerar el metabolismo, va a producir aumento del apetito, va a disminuir la pérdida, van a perder mucho más peso, ¿cierto? Va a andar con mucha irritabilidad, perdón, con bastante nerviosismo, va a aumentar la frecuencia cardíaca y también va a presentar alguna intolerancia, ¿cierto?, a los lugares cálidos, ¿cierto?, con temperatura un poquito más elevada. Ahora nos toca hablar, ¿cierto?, de las glándulas tiroides, o las paratiroides, perdón, que son cuatro pequeñas glándulas, ¿cierto?, que miden aproximadamente 6 milímetros por 4 por 2. Son muy pequeñitas, son unas pelotitas. Tienen la función de secretar la hormona paratormona, que cumple importantes funciones en la regulación a nivel del calcio en la sangre, ¿ya? Y acuérdense que la producción, el exceso de producción la vamos a llamar, ¿cierto?, como hiperparatiroidismo, y la deficiencia de esta misma la vamos a llamar como hipoparatiroidismo. Entonces, ¿para qué nos sirven las paratormonas? Es una hormona secretada por la glándula paratiroides, ¿cierto?, que va a intervenir en la regulación del metabolismo del calcio en los huesos, ¿cierto? Nos va a activar la función de los osteoclastos para aumentar la resorción de hueso, que es la pérdida de hueso, ¿cierto? Y así aumentar los niveles plasmáticos de calcio. Va a ser un gran reponedor del calcio. Y en el riñón, ¿cierto? Nos va a estimular la reabsorción renal del calcio en intercambio con el fósforo, que va a ser eliminado. Ya lo que nos va a provocar, ¿cierto?, que el proceso de emisión sea mucho, mucho más efectivo. Vamos a hablar ahora de las glándulas renales, ¿cierto?, que la habíamos dejado pendiente al principio de la clase. Son dos pequeñas estructuras situadas cada una de ellas sobre el riñón. Por eso se llaman suprarrenales, están arriba de los riñones. Están formadas por la médula suprarrenal en el centro y la corteza suprarrenal en el exterior. ¿Ya? Ahí estamos viendo un dibujo donde tenemos la corteza suprarrenal, ¿cierto?
y la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal se van a secretar adrenalina en respuesta a situaciones estresantes, como por ejemplo un peligro inminente, o el ejercicio físico, o la combinación de estas dos, como los deportes extremos, ¿ya? Y la corteza suprarrenal va a secretar tres tipos de hormonas. Vamos a tener los glucocorticoides, como el cortisol, mineralocorticoides, como la aldosterona, y andrógenos, como la testosterona. Ahora nos toca hablar igual de la glándula pineal, ya una glándula muy también famosa. Está situada en una región del encéfalo llamada diencéfalo. La hormona principal que produce la pineal, ¿cierto? Va a ser la melatonina y es muy importante para el mantenimiento, ¿cierto? Y el ajuste del reloj biológico del organismo, ¿ya? Hay bastantes estudios, bastantes investigaciones con respecto a estos horarios de invierno y de verano. Hay muchos que postulan que deberíamos mantener un solo horario, que es el horario de verano, que tiene que ver más que nada con el uso, ¿cierto?, de esta glándula pineal, ya que se activa en presencia de la luz solar, ¿cierto?, y en presencia de la oscuridad de la noche. Entonces, hay estudios que dicen que la actividad o el aprendizaje en niños en horarios que no son de verano, en donde se tienen que levantar, ¿cierto?, de noche y tienen que aprender, ¿cierto?, y tienen que empezar proceso de aprendizaje de noche, es menor, ¿ya? Entonces, la secreción de la melatonina nos va a ayudar a- a generar, ¿cierto? Los procesos de descanso, de dormir, ¿cierto? Y todo esto está controlado por la glándula pineal, ¿ya? La secreción de la melatonina va a variar dependiendo del ciclo de luz y de oscuridad, que está relacionado con el día y con la noche, de tal forma que su concentración en la sangre aumenta por la noche y disminuye por las horas de la luz, ¿ya? Bastante interesante ese tema, así que alguien lo quiere ahí desarrollar. Después vamos a tener el páncreas, ya un órgano bastante importante. El páncreas es una glándula exocrina y endocrina. En su función endocrina va a producir varias hormonas, las cuales las más importantes son la insulina y el glucagón. La insulina está producida por las células beta del páncreas. Tiene un papel clave para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre, va a facilitar que la glucosa ingrese en el interior de las células y va a disminuir y por consecuencia, ¿cierto? Va a disminuir la glucemia. Los principales lugares sobre los que actúa son sobre el músculo estriado, el hígado, ¿cierto? Y el tejido graso. Su acción va a promover el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Y el déficit, ¿cierto?, de producción de insulina, de esta hormona, va a provocar la famosa enfermedad conocida como diabetes mellitus. Acuérdense que está la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y también ya se está describiendo la diabetes mellitus tipo 3. Después tenemos, por otro lado, el glucagón, que es producido por las células alfa del páncreas. Tiene un efecto contrario a la insulina, ya que aumenta el nivel de glucosa en sangre, activa la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, hay que tener harto ojito, vamos a retomar esto cuando veamos diabetes mellitus. Hay unos documentos que tienen que leer de forma obligatoria, tanto de diabetes mellitus como de hipertensión arterial. Vamos ya al último diapositiva, ¿cierto? Tanto el ovario como los testículos tienen una función de producir óvulos y espermatozoides, pero actúan también secretando diferentes hormonas. El ovario va a producir hormonas femeninas, principalmente estrógenos y progesterona. Los estrógenos van a estimular el crecimiento y el desarrollo del aparato reproductor femenino, la mama y los caracteres sexuales secundarios femeninos. Por ejemplo, el famoso canal del parto, la acentuación de las caderas, la acentuación de la cintura, la sedosidad del pelo, todo eso también está regulado por la cantidad de estrógeno y progesterona. El testículo fabrica hormonas masculinas, sobre todo testosterona. La testosterona va a estimular la maduración de los órganos sexuales masculinos, va a ayudar a la formación del escroto, ¿cierto? El crecimiento de la laringe, el grosor de la voz por el grosor de las cuerdas vocales, y la aparición de la barba y vello facial tanto en el cuerpo como en la cara. También nos va a ayudar a aumentar la masa muscular y la densidad del hueso. Y eso sería, ¿cierto? Con respecto a la clase de sistema endocrino. Quizás se la dicté un poco más rápido, ¿cierto? De lo normal, pero si pudiéramos simplificar, yo encuentro que no podríamos haberlo simplificado de una mejor manera, ¿ya? Porque sentarse a hablar de sistema endocrino es bastante, como todos los otros demás sistemas, ya muy importante. Espero que le haya quedado claro.
Le adelanto que para la clase de hipertensión arterial, que es el próximo viernes, tienen que leer un documento que es de carácter obligatorio, ¿ya? Para que lo preparen, ya están en plataforma esos documentos, así que pueden hacer ingreso y empezar a leerlos desde ya. Que estén muy bien, nos vemos pronto.